Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos, leyendas escabrosas y sin sentido, curiosidades inquietantes e inútiles, historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento, y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza la espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Todos los lunes de 11 a 13 horas, aquí desde el estudio de Radio Cuca 107.3 de la FM de Oviedo. También domingo por medio en la Biblioteca Pública del Fontán con entrada libre y gratuita. En el caso de la biblioteca, de 12 a 13 horas. Puedes oír nuestros programas grabados a través de nuestra web www.espadaweb.blogspot.com. También puedes conectarte y seguirnos a través de Twitter, @PabloJVeloso. Puedes enviarnos un correo con tus inquietudes, preguntas, comentarios y sugerencias a infoespadaweb@gmail.com. Puedes participar de nuestro grupo de Facebook llamado La Espada de Damocles y bueno, cuántas cosas más. Pero sobre todo, ¿sabes qué? No te lo puedes perder. Buenos días a todos, aquí estamos en el estudio fresquito de la Radio Cuca, en un día no muy caluroso, y ni muy frío tampoco, pero en realidad está tirando a fresco, así que estoy abrigado aquí. Quizás dentro de un rato, a medida que la inmovilidad me vaya enfriando, tendré que seguir abrigándome. Bueno, pero por ahora parece que voy bien. Tenemos en este programa la tercera parte. Miren, es la primera vez que hacemos una tercera parte de algún programa. Pero bueno, lo amerita el tema, que es el tema de la adivinación. Hemos hablado acerca de este tema la vez anterior y la anterior a esa también. Porque, bueno, el tema de la adivinación es un tema peliagudo, un tema interesante y que suscita muchas puntas, muchas ramificaciones que permiten pensar acerca de cómo somos los seres humanos, cómo funcionamos. Entonces hemos titulado al programa anterior y al anterior a ese el mecanismo de la adivinación, porque muchas personas se preguntan, eso de la adivinación, ¿cómo funciona? Yo voy al tarotista, no muy seguido, voy de lunes a viernes nada más, descanso los sábados y domingos, pero de lunes a viernes yo consulto todo. Por ejemplo, qué tengo que comer al mediodía, a qué hora tengo que cenar, si me tengo que ir a dormir temprano o no, con quién debo encontrarme ese día, bueno, una serie de cosas. Pero usted, Silvando, es un dependiente del tarot, entonces. Bueno, no digamos dependiente, pero frecuente, digamos, asiduo, asiduo. Bueno, no sé si llamarlo asiduo o frecuente, me parece más bien un poco obsesivo, porque si pregunta hasta los más mínimos detalles, bueno, el tarotista está conectado con el universo, entonces me va revelando los secretos más íntimos de la naturaleza, cosa que yo no sé, entonces yo se lo pregunto a él. Ah, bueno, está bien, si usted considera que
que él tiene esa conexión con la naturaleza de la que usted carece, entonces es importante consultar hasta en los más mínimos detalles. Así que de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar todavía del tema de desentrañar la sincronización, por ejemplo. Perdón, sincronización no. La sí, sincronización era... Ya, mire, me he hecho un lío con tanta terminología. La sincronía, que es este término que utilizó Jung para definir aquello que converge en un cierto momento, como que el universo, habíamos hablado en programas anteriores, no es causal, no es que tal cosa produce a la otra y por eso esa produce a la siguiente, como una especie de cadena de eslabones que ninguna otra cosa participa, como si la vida fuera infinitas cadenas que fueran discurriendo o transcurriendo por caminos, como si fueran por carreteras independientes y ninguna cosa afectara a la otra. Entonces, por ejemplo, yo podría tener no sé, una herida de un trauma infantil y a su vez eso produce que yo se lo pase a otro o que genere repercusiones en mi vida cotidiana, como, no sé, reticencias, introspecciones, eh, falta de, no sé, sociabilidad o lo que fuera, pero nada más. No afectase ni a mi entorno familiar, no afectase a mi país, no afectase a todo lo que en ese momento y en todo momento me está rodeando. Mientras que la postura de Jung pretende demostrar que todo ocurre a un mismo tiempo, que es el punto de vista oriental. Hemos hablado ya anteriormente que los orientales no ven la vida como algo secuencial, no lo ven, a diferencia de nosotros, aunque nos parezca muy raro, no ven a la vida como una secuencia de hechos, uno tras otro. Por ejemplo, esta mañana me levanté un poco nervioso, y por eso tomé mucho café, porque cuando yo me pongo nervioso tomo más café. Así que me puse más nervioso todavía y por eso, como un movimiento torpe, tiré un jarrón que tengo muy costoso y lo rompí. Así que eso me puso además de mala hostia. Y fui a trabajar y entonces me enfadé con mi jefe, nos peleamos ahí a muerte. Eso hizo que mi jefe se enfadara y me suspendiera por 2 o 3 días. Así que cuando llegué a mi casa me encontré con mi mujer y me peleé también. Eso es una secuencia temporal, en la cual hay una serie de hechos, podríamos decir, limpios. Es decir, un hecho produce al otro y no parece haber ninguna ramificación. El fulano se levantó, estaba tenso, tomó café, o sea, nada más pasó. Solo tomó café, se puso más nervioso, rompió un jarrón, nada más pasó. Luego fue a trabajar, de mala hostia, se peleó con el jefe, nada más sucedió, regresó a su casa y se peleó con su esposa. Sin embargo, si observáramos esa película, veríamos que muchas más cosas pasaron al mismo tiempo. En el momento en que él se levantó por la mañana, así medio fastidiado, seguramente alguna cosa más habría pasado. Ladró un perro, frenó un coche, se escuchó un ruido del piso de arriba, de una caminata con tacones. Cuando estaba tomando el café, seguramente estaría la televisión quizá encendida y vio algo o leyó algo en un periódico. Al mismo tiempo le pudo haber hablado un pariente como su hijo o su esposa en su casa. Todo eso no forma parte de las historias que nos contamos. Entonces, nos parece que solamente un hecho produce al siguiente y punto, no hay nada más. Entonces, empezamos a ver la vida como que solamente hay una causa para cada efecto. Solamente porque comí mucho me duele la barriga. Solamente porque me levanté mal me peleé con mi jefe. Solamente por eso. Pero en realidad la vida es sumamente rica. Las interacciones que existen entre las cosas son infinitas. Entonces, en la sincronicidad, que ese era el término, no me venía, ni sincronía, ni que otra cosa, era sincronicidad. En la sincronicidad, Jung pretende mostrar que muchas cosas convergen y esas cosas que convergen son tan importantes como todas las demás. Entonces, en cualquier momento de nuestra existencia, si nosotros solo describimos las 3 o 4 cosas que percibimos, por ejemplo esa, me levanté nervioso,
tomé mucho café, rompí un jarrón, me peleé con mi jefe y después con mi esposa, nos estamos quedando cortos. Y además de quedarnos cortos, nuestra explicación no permite que uno haga verdaderas modificaciones o que entienda cómo fue causada una cosa, porque está dejando fuera un montón de elementos que si los conociese podría solucionar problemas más fácilmente. Si yo, porque pienso que comí mucho y me duele la barriga, tomo un antiácido, por ejemplo, o un digestivo, y en realidad me duele la barriga porque estoy nervioso, porque además de que comí mucho, comí tenso porque tengo un problema de que tengo que pagar cierta deuda. Bueno, entonces ya hay más cosas. Y darle la solución, la única que creía yo que tenía, que era tomar el digestivo o el antiácido, probablemente no solucionase el problema porque había más. Entonces, cuando se hace un acto adivinatorio, que es como un acto mágico, en ese momento se pretende capturar la totalidad de lo que ocurre en ese instante del universo, podríamos decir. Entonces el intérprete, el lector, de la mancia que sea en ese momento, de la forma de adivinación, lo que hace es, si es sensible, captar lo que está ocurriendo a nivel total en el universo, y eso implica las características de la persona que tiene delante, las cartas que están apareciendo o la borra del café, lo que se ve ahí, en cualquier elemento que se esté utilizando. Y lo que se busca capturar es un momentum, un momentum, un momento en el universo. Tal como contábamos que los chinos, en el primer programa, contábamos que los chinos, o en el segundo, describían su historia de una manera muy particular, que era justamente no secuencialmente, que una cosa causa la otra, sino relatando hechos que ocurrían en un cierto momento, un montón de hechos, inconexos a veces, pero para ellos estaban conectados de formas que no llegaban a percibir. Entonces vimos también que pretender esos absolutos de que algo es algo y ninguna otra cosa, y que esto es así de ninguna otra manera, es volver a nuestro pensamiento lineal. Entonces dábamos el ejemplo de una libélula, por ejemplo, un aguacil, que puede volar, como esos helicópteros que pueden volar y de repente detenerse en el aire, volando. Entonces uno diría, ¿está detenido? No. ¿Está en movimiento? Y no, no está avanzando tampoco, pero está activo y pasivo a la vez. Entonces esta convergencia o coexistencia de opuestos que aparentemente son contradictorios es lo que forma parte del pensamiento oriental y que no tiene el pensamiento occidental. Nosotros decimos, bueno, pero ¿esto es bueno o es malo? ¿Eh? ¿Esto me viene bien o no? ¿Me sirve o no me sirve? Porque si no, no voy a perder tiempo. Entonces solemos descartar, esto es esto o aquello, ninguna otra cosa más. Mientras que el pensamiento circular es, como decían los antiguos en latín, el sub specia aeternitatis. Significa con la actitud, con la mirada del estilo de Dios o de la eternidad. ¿Cómo mira a Dios? Y Dios ve todo a la vez, se supone, ¿no? Supongamos que existiese, todo a la vez. Es decir, ve el pasado, el presente, el futuro, todo lo que ocurre, pero todo, no solamente desde el volar de la mariposa, al aletear de la mariposa, hasta, no sé, el oficinista tecleando en su ordenador, todo a la vez ve. Entonces empieza a entender, o sabe Dios, que la vida es una totalidad. Y así como la física cuántica tiene esa teoría del aleteo justamente de la mariposa, que dice que si una mariposa aletea en una parte del mundo, posiblemente en la otra parte del mundo ocurra un tsunami, por ejemplo, provocado por ese aleteo. Esta metáfora lo que pretende decir es que aún las más pequeñas cosas son desencadenantes o son participantes de una totalidad, de un movimiento total. Entonces, cuando digamos, el adivino, el intérprete, está frente a su consultante, la más mínima cosa que ocurra forma parte de la totalidad y puede usarse para entender lo que está sucediendo y ayudarle a ese consultante a entenderlo a su vez. Porque es el principio del holograma. En un holograma
A diferencia de una pantalla de una película, de un ordenador o de un televisor, cualquier píxel de un televisor uno lo extrae, digamos, le fotografía ese píxel, ese cuadradito, y lo único que tiene es una manchita de un color, que a menos que vea la totalidad, no capta lo que está pasando, no se da cuenta de la escena de la película. Mientras que en un holograma, uno extrae cualquier mínima parte de ese holograma, lo agranda, lo amplía, y lo que tiene es la totalidad de la imagen en ese pequeño fragmento. La totalidad. En cualquiera de los fragmentos del holograma contiene la totalidad. Esto quiere decir que así como todo camino conduce a Roma, si a una persona le explica que lo que le está pasando, ¿no? Porque va a consultar al tarotista, va a consultar al psicólogo, va a consultar al sacerdote, y el sacerdote le va a dar un discurso religioso, le va a decir que bueno, va a decir por ejemplo, Lo que a usted le está pasando es que el Señor Jesucristo le está poniendo unas pruebas para que usted pueda aprender. Y si usted tiene fe y soporta todas estas vicisitudes, Dios lo va a premiar y le va a dar todo lo que necesita. Va a ver, pórtese bien y le va a andar bien todo. esa es una explicación. Supongamos que uno está teniendo problemas, no sé, maritales o problemas en el trabajo, lo que fuera. Bueno, esta explicación puede hacer que uno tome actitudes nuevas, que responda a lo que le está pasando, que se resigne en muchas cosas, por lo tanto que se relaje, y al relajarse las cosas empiezan a funcionar. Además, al entender, usted dice, bueno, ahora con lo que me explicó el padre Roberto, yo entiendo todo. Es Jesús que me está poniendo otras pruebas, no es que el jefe me tenga bronca especialmente a mí, no, es que Jesús. Entonces, es cuestión de aguantarlo. Yo rezo unos salmos por la mañana y cuando el jefe me insulta, yo digo, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes campos me hace reposar y las fieras no me tocarán. Y con eso ya está, ¿no? Entonces, fíjese, el discurso religioso sirve, permite que usted tenga un punto de inicio para comprender y para operar sobre lo que le pasa. Por otro lado, si usted va a un psicólogo, el psicólogo le va a dar otro discurso, le va a decir, usted lo que tiene es un complejo, obviamente, de castración freudiano. Es evidente, señor González. Usted lo que debería hacer es venir a terapia regularmente. Y si lo hace regularmente, va a ver que poco a poco va a ir saliendo todo eso que usted tiene a la superficie del inconsciente, y el consciente lo va a ir entonces trabajando, lo va a ir comprendiendo y asimilando. Luego de unos 30 años de terapia, usted va a ser un hombre nuevo. entonces, ese es el discurso psicológico, en este caso freudiano, ¿no? Entonces, del psicoanálisis. Por lo tanto, usted lo escucha, empieza la terapia, va al diván, se recuesta y semanalmente va contando lo que le pasa. Y eso le sirve de mucho también, porque sirve de descompresión, tal como la confesión de un cristiano, sirve para también escucharse a uno mismo, para tener una gestalt, para tener una comprensión de la estructura de lo que me está pasando. Eso es muy importante. Todo ser humano está hecho para generar, para decodificar de lo que sea que suceda, sentido. Es decir, a mí me pasa algo, no sé, se cayó, escucho un ruido ahora mismo, ¡pum!, un ruido. Inmediatamente mi mente entra a buscar cuál es la causa, por qué pasó, qué es lo que cayó, para decodificar si es peligroso, si es chistoso, si es ventajoso, si es amistoso, qué es. Entonces, como la mente tiene esta función, hace esto, el discurso psicológico es tan válido como cualquier otro. Por otro lado, uno puede ir al tarotista y el tarotista le dice, bueno, acá miro en las cartas y estoy viendo que usted viene de una situación difícil, ha soportado pruebas difíciles, intensas, sobre todo en lo amoroso, ha tenido algunos desengaños. Lo veo con mucha energía ahora para afrontar lo que le viene. Lo que le viene no es muy fácil, le digo, pero bueno, esos desafíos le presentan posibilidades infinitas. Va a crecer mucho laboralmente este año,
Y a su vez, en el futuro lo veo comenzando una nueva vida en un lugar lejano. Fíjese, ¿qué hizo el tarotista? Le presentó, le explicó, le abrió un panorama. Ese panorama era nuevo para el consultante, tanto como cuando fue al psicólogo o al sacerdote. Y lo que hizo entonces el consultante, o lo que hace es, sobre todo si respeta a la fuente que le está hablando, es tomar esa historia y hacerla propia. Entonces, el que fue al tarotista empieza a decir, Bueno, por lo que me dijo, sí, es verdad, yo he sufrido bastante en el amor. Y bueno, ahora mismo me dice que tengo mucha pila, sí, tengo ganas de crecer, la verdad que sí. Y me dijo que voy a tener oportunidades laborales. Y la verdad tengo muchas ganas de mejorar económicamente porque estoy cansado de que me vaya mal. Y me dijo que voy a ir a un lugar lejano y eso estaría muy bien, la verdad. Voy a ponerle todas las ganas. ¿se da cuenta? Lo que hace alguien cuando pretende decodificar lo que le pasa al otro o decodificar cualquier cosa es tomar una serie de elementos y darle forma. Esa serie de elementos son los elementos de ese momento. Entonces en el caso de las mancias, lo que sea que ocurra en ese instante sirve como si fuera esa partecita del holograma. Sirve para describir la totalidad. La totalidad no necesita describirse con la totalidad misma. La totalidad puede describirse con un fragmento. Yo puedo conocer una célula mía y con esa célula puedo entender el universo, ¿no? Como decía Arquímedes, denme un punto de apoyo y mover el mundo. Es decir, con un fragmentito muy pequeño se puede acceder a la totalidad, porque la totalidad no es más que una repetición constante de lo que ocurre en la partícula más ínfima. Por eso la visión lineal, que suele ser la nuestra, se llama, o en latín se le dice subspecia temporis, que es la visión del tiempo. Y la visión del tiempo es una visión, como le decía, muy secuencial. Muy esto es porque aquello es y porque aquello fue y porque aquello otro fue. Entonces va a pasar tal cosa, lineal. Sin embargo, la visión de todo el pensamiento oriental es más total. Aún la visión religiosa o hasta la visión psicológica, que apelan a ciertos parámetros, cada uno de ellos, pero bueno, así como el psicólogo echa mano de las ideas prefijadas freudianas y le va condimentando con lo que va viendo en ese momento de esa persona, que eso es lo importante, en ese momento, de la misma manera el religioso sabe que Jesús pone pruebas, sabe que, no sé, la Virgen es dadivosa e intercede, y bueno, con todo eso arma una especie de mezcla, ¿no? De gran comida que se la sirve a la persona. Y lo mismo hace el tarotista, por más que cada uno de ellos quiera decir que lo suyo es lo único. Sin embargo, ese es el funcionamiento de un proceso adivinatorio, pero a todo nivel, religioso, psicológico o mántico. Los mandalas, si nunca ha oído la palabra, mandala significa círculo. Y bueno, los mandalas son una figura muy clásica, sobre todo del budismo tibetano. Suelen ser redondas, como su nombre lo indica, aunque tengan cuadrados dentro a veces, y representan al universo. Un mandala representa a lo universal. Y hacia los laterales normalmente suele ser más particularizado y hacia el centro todo se suele ir unificando. Entonces un mandala es una figura de lo que Jung llamaba el unus mundus, el mundo unificado, el mundo único, el mundo uno. Entonces esa totalidad es representada en un mandala y mirar un mandala nos hace entender esto que decíamos del holograma, que cuando el tarotista está interpretando esas cartas, en esas cartas está viendo, como si mirara un mandala, está viendo todo. Entonces yo puedo, para dar un ejemplo más práctico, ¿no? Tomo Los Simpsons, ¿no? Esta serie televisiva de dibujos animados, Los Simpsons. O tomo, no sé, estas series de cómics japoneses, ¿no? De acción también, de tipo Dragon Ball y todo eso. O tomo una película, cualquiera, y cada una de ellas, o un libro, ¿no?
es un unus mundus, es un mandala. ¿Por qué? Porque dentro de esa película determinada, dentro de ese cómic, dentro de cualquier cosa que tomemos, vamos a encontrar un poquito de cada cosa. Es decir, uno toma una ciudad, uno toma un barrio, uno toma una familia y siempre va a encontrar dentro de esa familia o de ese barrio o de esa ciudad él o los locos, él o los, no sé, malditos, él o los salvadores, él o los maestros, él o los víctimas, él o los y así. Entonces va encontrando todo, lo que se llaman arquetipos, es decir, energías básicas. Esas energías básicas son el arquetipo de madre, el arquetipo de padre, el arquetipo de héroe, el arquetipo de maestro, el arquetipo de paciente, el arquetipo de sufriente, el arquetipo de niño, adolescente, dudoso, dubitativo. Es decir, todo eso uno lo encuentra. Lo encuentra en la religión cristiana, lo encuentra en el psicoanálisis, lo encuentra en el tarot, lo encuentra en la astrología, lo encuentra en lo que sea, donde quiera que vaya, en la política. ¿Por qué? Porque el ser humano lo contiene. Entonces no puede hacer otra cosa que crearlo en cada lugar donde va. Entonces, por eso le digo, no hace falta. Un maestro zen, cuando alguien decía, ay, cómo me gustaría poder traducir los textos zen japoneses al inglés, a nuestra lengua inglesa. Y el maestro zen le respondió, No hace falta traducir textos tan complicados del japonés al inglés que seguramente te va a salir mal la traducción. Si en realidad se puede tomar cualquier texto. Podrías tomar Alicia en el País de las Maravillas, El Quijote de la Mancha o lo que se te ocurra. Si total, en todas las cosas están todas las cosas. ¿se da cuenta de lo que le digo? Cualquier cosa contiene la totalidad. Entonces, con tomar lo que fuera, sabiéndolo ver, está todo. Entonces yo puedo tomar la Biblia y leer el Antiguo Testamento y encontrar ahí una sabiduría profundísima. Puedo tomar, no sé, el Rubaiyat de Omar Khayyam o la Rubaiyat de Omar Khayyam. Puedo tomar, qué sé yo, el Bhagavad Gita, como puedo tomar, no le digo el Vademecum de medicina, porque eso ya sería un texto técnico. Pero me refiero a todo lo que contenga un elemento humano. Sea poesía, sea mística, sea psicología, sea política inclusive. Puedo tomar el Capital de Karl Marx. Da igual lo que tome. Siempre va a haber dentro de eso no solo personajes, sino ópticas que van a responder a cada uno de los arquetipos. Y eso va a servir para explicar. Fíjese cómo el marxismo, por ejemplo, para dar ese ejemplo, con su visión materialista de la historia, puede explicar todo lo que sucede y puede tener un modo de actuar sobre la realidad muy útil, usando siempre el materialismo, creo que se llama materialismo dialéctico, de Marx. Bueno, de la misma manera yo puedo tomar el mensaje cristiano, católico, supongamos, y puedo explicarlo todo y a su vez puedo operar sobre la realidad. De la misma manera puedo tomar el mensaje musulmán y con eso explicar la realidad y a su vez actuar sobre ella y solucionar miles de detalles. De la misma manera puedo tomar la visión anarquista o la visión tarotista, ¿no? La vía del tarot o la vía de la astrología. Vamos a escuchar una canción, así pensamos en esto que venimos hablando. Y ahora cuando regresemos vamos a seguir reflexionando, metiéndonos un poquito más en esto de los mandalas y de cómo a través de estos símbolos gráficos se puede obtener un sentido nuevo de las cosas. Vamos a escuchar una canción de Queen en una versión, creo que es en Bossa, que es, a ver si la tenemos por ahí. Ah, sí, estaba bajo volumen. Ahora, creo que es Another by the Dead. Otro muerde el polvo. Más fácil en español. Y enseguida volvemos, acá con Silvano Silva y Luis Sangrini. ¿Estás ahí, Sangrini? Por supuesto.